Hello y bienvenidos un día más a Crimelandia. Como siempre, yo soy Larisa y estoy súper feliz de teneros un día más aquí conmigo. Aunque el caso que hoy os traigo es un caso de lo más perturbador y en esta ocasión ocurre en España. Así que imaginen esto, un joven acaba con la vida de toda su familia y no lo hace en un arranque de locura, no. Lo planea y lo ejecuta con total frialdad. Y después lo narra mediante WhatsApp, enviando selfies de los cuerpos y describiendo cada detalle con la misma tranquilidad con la que se pediría una pizza. Y al otro lado de la pantalla se encuentra su mejor amigo, que en vez de horrorizarse, lo alienta, se ríe y hasta le da consejos. Esta es la historia de Patrick Nogueira, el protagonista del atroz crimen en el chalet de Pios. Un crimen escalofriante que nos deja muchas preguntas. ¿Cómo alguien le puede hacer eso a su propia familia? ¿Cómo lo puede compartir con otra persona como si fuera un juego? Y lo peor, ¿por qué su amigo Marvin, que lo vio todo, no hizo nada para detenerlo? Hoy en Crimelandia vamos a sumergirnos en este caso que cambió la historia del crimen en España. Que llegue a cometer tal atrocidad con dos personas, una de ellas que lleva su misma sangre y con dos personitas que no levantaban un palmo del suelo, yo de verdad que quiero pensar que ese ser humano no es humano como yo, o sea, no es humano como yo. ¿Recuerdas de dónde tenía heridas? Y Yanay ni los niños recuerdas dónde tenía heridas. No, tenían dicho ya. El motivo por el que él no detalla absolutamente nada es un motivo, yo creo que muy estético. Es un hedonista y un narcisista y yo creo que es que no quiere mancharse con ese tipo de cuestiones. Bueno, antes de comenzar, lo de siempre, el breve inciso que a mí me gusta haceros, que es lo de suscribirse, darle like, comentar, compartirlo con vuestros amigos para que podamos seguir creciendo en este pequeño canal, que es mi propio proyecto y el que me encanta hacer, de verdad que lo disfruto un montón, aunque saco tiempo de donde no hay, porque bueno, pues soy madre, estoy trabajando, tengo mi casa, pero bueno, aún así saco tiempo para traeros las mejores historias y compartirlas con todos vosotros. Y nada, no me enrollo más y vamos a comenzar con lo que realmente nos interesa y nos gusta, el True Crime. Así que, ¡comenzamos! Patrick Nogueira nació el 6 de noviembre de 1966 en Altamira, Brasil, en el seno de una familia acomodada. Era el hijo menor de un médico y una profesora. Tenía dos hermanas mayores y desde el exterior todo parecía normal. Pero en su mente, algo oscuro se estaba gestando. Desde muy temprana edad, Patrick mostraba una personalidad inestable. Aunque era un niño callado, tenía cambios bruscos de temperamento. Sus profesores lo describían como un niño problemático. Tenía problemas con aceptar la autoridad y también tenía episodios de agresividad inexplicables. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador ocurrió cuando este tenía 16 años. El 12 de junio de 2013, en plena clase de biología, Patrick perdió el control. Discutió con su profesor, Carlos Alberto Conceição, o como se diga, por una mala nota. Pero lo que nadie esperaba era que de un momento a otro, este sacaría un objeto afilado y atacaría a su maestro por la espalda, hiriéndolo en abdomen y cuello. Imagínatelo, una aula llena, alumnos asustados, horrorizados y un adolescente fuera de sí descargando su furia contra un hombre indefenso. La escena quedó grabada por las cámaras de seguridad del colegio. Mientras el profesor yacía en el suelo, desangrándose, Patrick en ningún momento mostró culpa o miedo siquiera. No, simplemente se quedó de pie, enfrente suya, mirándolo. Cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, dijo que solo quería darle un susto. Fue acusado de tentativa de homicidio e internado en un centro de menores en Santarém. Sin embargo, tan solo 45 días más tarde, su familia logró liberarlo y lo enviaron a vivir con su abuela en João Pessoa con la esperanza de que éste cambiara. Nadie pensó que esto solo sería el inicio de una escalofriante historia de violencia. En 2016, con la excusa de convertirse en futbolista profesional, Patrick viajó a España y se instaló en casa de su tío Marcos y su tía Janina. Estos lo recibieron con los brazos abiertos, sin imaginar que estaban dejando entrar al monstruo que acabaría con sus vidas.
Patrick llegó a España con la promesa de construir una nueva vida. Este soñaba con convertirse en un futbolista profesional, con jugar en un equipo europeo y alcanzar la gloria. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. No consiguió grandes oportunidades, no era lo suficientemente bueno y su falta de disciplina lo hizo quedar fuera de cualquier posibilidad de éxito. En lugar de esforzarse y entrenar, decidió refugiarse en las fiestas, las sustancias, el consumo de bebidas, ya sabemos, y aprovecharse de la vida fácil que el dinero de su familia le permitía llevar. Poco a poco, su comportamiento se volvió errático. Sus tíos, Marcos y Janina, comenzaron a notar su actitud irresponsable. No ayudaba en la casa, no estudiaba, no trabajaba, se pasaba los días durmiendo, las noches de fiesta y cuando estaba sobrio en el día iba al gimnasio. Y así, su presencia en el hogar de sus tíos empezó a convertirse en una molestia. Marcos, quien lo había acogido de buena voluntad, empezó a verlo como un problema que se negaba a resolver. Las tensiones aumentaron en la familia. Patrick era desafiante, no aceptaba órdenes ni permitía que se le pusieran límites. Marcos intentó hablar con su hermana, la madre de Patrick, para que lo intentara hacer entrar en razón, pero ella seguía defendiendo su comportamiento. Las discusiones en la casa se volvieron constantes y la relación de tío y sobrino empeoraba rápidamente. Patrick se sentía traicionado, pensaba que su tío lo estaba difamando con su familia en Brasil, que éste lo tachaba de inútil y de problema. Su resentimiento creció hasta tal punto que se convirtió en un odio profundo. Su frustración por no alcanzar el éxito en el fútbol, combinado con su incapacidad de asumir responsabilidades, lo llevó a desarrollar una furia desmedida contra Marcos y su familia. Sin embargo, durante las numerosas discusiones, este hizo una advertencia escalofriante que nadie tomó en serio. En una de las tantas peleas, cuando los niños lloraban y su tía intentaba calmarlos, Patrick dijo con total frialdad: «Tiren a la niña a la basura». Lo hizo sin cambiar el tono de voz, sin mostrar emoción ninguna. Fue un comentario fugaz, que después tendría sentido porque nadie lo tomó en serio, aunque sí que deberían haberlo hecho. Cada vez que Patrick hablaba de su tío, lo hacía con desprecio. Sus compañeras de piso en Alcalá de Henares notaban cómo Patrick cambiaba de semblante cada vez que mencionaba a su tío Marcos. En su voz se notaba una rabia que parecía no tener un motivo claro, pero solo era una bomba de relojería. Porque Patrick ya había tomado una decisión, y esta decisión no tenía vuelta atrás. En su mente había encontrado una única solución: vengarse de la familia que, según él, le había fallado. El 17 de agosto de 2016, Patrick se levantó bastante temprano en su piso de Alcalá de Henares y ese día se sintió extrañamente tranquilo. No había dudas ni titubeos en su mente. Ese día su plan se haría realidad. Se duchó, se vistió y preparó su mochila, pero no llevaba ni ropa ni libros, sino herramientas para llevar a cabo su plan. Llevó cinta adhesiva, bolsa de basura y un objeto bastante afilado. Sabía que no podía dejar rastro. Antes de salir, compró 2 pizzas, un detalle cuidadosamente pensado para evitar cualquier sospecha. A las 1 de la tarde, tomó el autobús 271 con dirección a Pios y durante todo el trayecto no paró de mirar el móvil. No estaba nervioso ni tenía miedo, porque en su mente todo estaba controlado. Al llegar a la urbanización La Arboleda, caminó bajo el sol abrasador hasta la casa de su tía. Nadie lo esperaba. Janina, al abrir la puerta, se sorprendió al verlo. Aún así, lo recibió con una sonrisa, porque después de todo, era parte de la familia. El almuerzo transcurrió con normalidad. Padre se sentó en la cabecera de la mesa y comía con los niños mientras hablaba con su tía. Sin embargo, detrás de esas sonrisas, esas charlas, en su mente cada segundo era una cuenta atrás. Después de comer, Janina se fue a la cocina a lavar los platos. Y para Patrick, ese era el momento que estaba esperando. Se acercó sigilosamente por detrás, tomó su objeto afilado y sin previo aviso le asestó un corte profundo en el cuello. Esta intentó defenderse, pero todo ocurrió demasiado rápido. Cayó en el suelo y en sus ojos se podía ver la sorpresa y el terror. En la puerta de la cocina, los niños lo observaron todo. Quedaron paralizados, se abrazaron el uno al otro, temblando. Patrick se giró y, sin dudarlo, se acercó a la mayor, María Carolina, de 3 años.
La tomó con fuerza y repitió el mismo procedimiento. Luego dirigió su atención al más pequeño, David, que tan solo tenía 1 año. En cuestión de segundos, ambos dejaron de moverse. El silencio se apoderó de la casa y Patrick respiró hondo. Se miró las manos llenas del ADN de su familia, de su tía, de sus primos pequeños, pero no hubo ningún sentimiento de culpa, ningún sentimiento de arrepentimiento, solo un objetivo cumplido. Acto seguido, tomó las bolsas y empezó a empaquetar los cuerpos con una precisión meticulosa. A su tía la troceó para que cabiera en las bolsas. Sin embargo, a los niños no fue necesario. A las 7:06 de la tarde, Patrick ya tenía la cocina limpia y los cuerpos empaquetados. Y en ese momento cogió su móvil y llamó por WhatsApp a su mejor amigo en Brasil, Marvin Enríquez. Sin embargo, todavía no había terminado, porque le faltaba una pieza en su macabro plan: su tío Marcos. Miró la hora y decide sentarse en el sofá a esperar mientras sigue hablando con su mejor amigo, el cual no solo no se horroriza, sino que le da consejos sobre cómo proceder. Para Patrick, el crimen no había sido un evento traumático, sino una tarea que debía completarse, y faltaba la última pieza, su tío Marcos. A las 9 de la tarde, escuchó el ruido de la puerta abriéndose. Marcos había regresado de trabajar. Patrick se puso de pie y tenía la navaja oculta en su mano. Se acercó a su tío con una sonrisa fingida y comenzaron a hablar. Pero en cuanto Marcos se giró, Patrick lo atacó con furia. Le asestó 14 heridas en el cuello y 3 en la mano mientras éste intentaba desesperadamente defenderse. Sin embargo, no tuvo oportunidad. Marcos cayó al suelo y quizás con su último aliento logró ver las bolsas apiladas al fondo de la casa. Patrick suspiró. Lo había conseguido. Con total tranquilidad, procede a ducharse y a cambiarse de ropa, usando algunas prendas del armario de su tío. Acto seguido, vuelve a limpiar la escena del crimen. Acto seguido, corta el cuerpo de Marcos en trozos y lo mete en bolsas de basura, y los pone junto a las demás bolsas, sellándolas bien con cinta adhesiva. En total, fueron 6 bolsas negras de basura, que contenían los restos de toda la familia. Pensó en deshacerse de los cuerpos, pero después descartó la idea. Pensó en enterrarlos en el jardín, pero no quería levantar sospechas. Decidió dejarlos allí en una de las habitaciones con la intención de resolver el problema más tarde. Se tumbó en el sofá y encendió el ventilador. Esa noche durmió como un bebé, rodeado del horror que él mismo había generado. A las 6:20 de la mañana siguiente se levantó tranquilo y sin prisas. Salió por la puerta y caminó hasta la parada del autobús. A las 6:55 ya estaba de regreso en Alcalá de Henares. Llegó justo a tiempo para jugar un partido de fútbol con sus amigos como si nada hubiera pasado. Si hay algo más horrible que el crimen en sí, fue la reacción de quien lo presenció a distancia. Este fue Marvin Enríquez, el mejor amigo de Patrick, quien vivió la escena mediante las transmisiones en directo vía WhatsApp de Patrick. Este le iba contando cómo iba sucediendo todo, cómo acababa con la vida de sus familiares y cómo los partía en trozos para luego meterlos en bolsas. Y Marvin, en ningún momento se horrorizó, se reía y además lo alentaba y le daba consejos sobre cómo podía deshacerse de los cuerpos. La actitud de Marvin resulta escalofriante. No mostró ni la más mínima empatía por las víctimas, ni tampoco intención de detener la matanza. Durante semanas, la casa donde ocurrió la masacre permaneció en silencio. Nadie entraba, nadie salía, nadie preguntaba por los inquilinos. Pero la muerte tiene una forma cruel de manifestarse, y en este caso lo hizo mediante un olor insoportable. Un mes después del crimen, los vecinos de la urbanización La Arboleda comenzaron a notar un olor insoportable que aumentaba con el paso de los días. Al principio pensaron que se trataba de algún animal muerto dentro de la casa, pero la fetidez se volvió insoportable y fue en ese momento cuando decidieron alertar a la Guardia Civil. El 17 de septiembre de 2016, agentes de la Guardia Civil se presenciaron en el chalet de la calle de los Sauces.
La casa estaba cerrada, sin signos de violencia, ni en las puertas ni en las ventanas. Sin embargo, cuando entraron se encontraron con una escena que difícilmente lograrán olvidar. Nada más cruzar la puerta, el olor a descomposición era asfixiante. Había moscas y otros insectos cubriendo gran parte del suelo y paredes. El calor que hacía dentro de la casa, sumado al tiempo que había pasado, aceleró el proceso de descomposición de los cuerpos. En una de las habitaciones, amontonadas en un rincón, encontraron 6 bolsas de basura perfectamente selladas con cinta adhesiva. A simple vista, los agentes ya sabían que aquello no era simple desperdicio. La textura de los bultos y el líquido oscuro que se filtraba de las bolsas indicaba lo peor. Con el mayor cuidado y siguiendo el procedimiento judicial, los peritos forenses abrieron las bolsas. Dentro encontraron los cuerpos troceados de Marcos y Janina y los de sus 2 niños pequeños. Los adultos fueron troceados en varias partes para que cupieran dentro de las bolsas. Sin embargo, los niños fueron introducidos enteros. Los cuerpos estaban en un avanzado estado de descomposición, lo que hizo todavía más impactante la escena. Los peritos confirmaron que las víctimas habían sido eliminadas con un arma blanca y que la forma en la que fueron empaquetadas demostraba una planificación meticulosa. No había signos de violencia impulsiva o pasional. Esto había sido premeditado hasta el último detalle. La noticia explotó en los medios de comunicación. España entera quedó horrorizada ante la noticia del crimen. Nadie podía imaginar que un joven que había sido acogido por su familia podía haber acabado con ellos de la manera más despiadada posible. Sin embargo, lo más perturbador es que el responsable del crimen ya no estaba en España. Patrick Nogueira, cuando salió de la casa de sus tíos, parecía tranquilo, no sentía nerviosismo. De hecho, se fue a jugar un partido de fútbol con sus amigos como si nada hubiera pasado. Pero conforme iba pasando el tiempo, empezó a sentirse un poco asustado. Tenía miedo de que lo atraparan. Cada vez se volvía más paranoico. Se pasaba horas buscando en internet noticias sobre desapariciones en Píos, esperando ver si alguien notaba algo extraño en la casa. Pero nada, durante un mes, nadie sospechó de que algo macabro había ocurrido en el chalet de Píos. Durante un mes entero, nadie preguntó por sus tíos. Nadie sospechó de que su sobrino podía haber acabado con ellos. Sin embargo, Patrick sabía que no podía quedarse en España para siempre. Tarde o temprano, alguien abriría la puerta del chalet y descubriría su secreto. El 20 de septiembre, cuando la noticia del hallazgo de los cuerpos apareció en los titulares, Patrick supo que llegó el momento de desaparecer. Y sin dudarlo, compró un billete de avión con destino a Brasil. Al aterrizar en su país natal, se mostró consternado por la tragedia que había ocurrido en España. Lloró ante la familia, fingió estar destrozado e incluso insinuó que la masacre podía haber sido obra de sicarios. Sin embargo, el tiempo para su mentira llegaba a su final. Desde el momento en el que se encontraron los cuerpos, la Guardia Civil ya sospechaba de Patrick. No solo porque su ADN fue encontrado en la escena del crimen, sino porque su desaparición repentina encajaba perfectamente con el perfil de alguien que estaba huyendo de la justicia. Sin embargo, había un problema. Brasil no extradita a sus ciudadanos. Aunque España emitió una orden de captura internacional, Patrick sabía que mientras permaneciera en su país, no lo podían obligar a regresar. Fue en ese momento cuando su hermana, Hannah Nogueira, intervino por él. Ella era abogada y sabía que la única manera para que Patrick no acabara en una prisión brasileña que tenía unas condiciones mucho más duras, era que este mismo regresara a España y se entregara. Patrick, calculador como siempre, hizo sus propias cuentas. En Brasil podría tener represalias dentro de la cárcel por el crimen que había cometido y sin embargo en España podría tener la oportunidad de tener una celda más segura y también la posibilidad de una revisión de condena en un futuro. Así que el 16 de octubre de 2016, tan solo un mes después de haber huido, Patrick tomó un vuelo de regreso a España. Apenas aterrizó, fue arrestado por la Guardia Civil y llevado a prisión preventiva. Durante el interrogatorio, confesó los crímenes, sin embargo en todo momento se mostró frío y sin remordimientos. En ningún momento buscó justificar lo que había hecho, simplemente confesó que sentía irrefrenables ganas de matar. El juicio comenzó en octubre de 2018.
La defensa de Patrick intentó argumentar que este sufría algún tipo de trastorno mental y que no podía ser plenamente responsable de sus actos. Sin embargo, los peritos forenses fueron contundentes. Desgraciadamente para él, Patrick no es como ustedes. No las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciona. Todas las partes estamos de acuerdo en que Patrick mató a 2 niños y a 2 adultos. La defensa tenía una sola estrategia, que era procurar decir que era una persona que no tenía la capacidad volitiva y cognoscitiva en ese momento para saber lo que hacía. Puede ser una locura, no tenía un trastorno mental, que no supiera lo que estaba haciendo o las consecuencias de lo que estaba haciendo. Nogueira poseía rasgos psicopáticos, sin embargo, tenía plena capacidad para entender la gravedad de sus actos. No había actuado bajo un brote de locura, sino que lo había hecho con plena conciencia y premeditación. El jurado no tuvo dudas. Patrick fue condenado a 3 penas de prisión permanente revisable y una adicional de 25 años por asesinato con alevosía. Un castigo ejemplar para un asesinato que dejó una marca imborrable en la historia criminal de España. Varias veces, Patrick fue agredido en prisión. Es bien sabido que dentro de la cárcel los delitos contra menores se pagan caro. Los mismos reclusos hacen justicia si te has metido con algún menor. En 2021 recibió tal paliza que al salir del hospital consideraron que era mejor trasladarlo al centro penitenciario Soto del Real, Madrid. Y aunque fue condenado a prisión permanente revisable, la ley española establece que podría pedir su libertad en 2038. Solo tiene que demostrar que está rehabilitado. Pero, ¿puede alguien que no siente culpa rehabilitarse? Los peritos lo dejaron claro. No sintió ningún tipo de remordimiento. Para él, tan solo fue algo que se tenía que hacer. Entonces, ¿es seguro dejarlo en libertad? Y por otro lado, tenemos a su amigo Marvin Enríquez, quien no apretó el gatillo pero sí vio el crimen en tiempo real. Mientras Patrick acababa con la vida de sus tíos y sus primos, él lo veía desde Brasil y se reía y lo alentaba y además también le daba consejos sobre cómo podía ocultar los cuerpos. Fue arrestado, pero en 2021 quedó libre. ¿La razón? Su complicidad no es considerada delito en Brasil. Un vacío legal permitió que alguien que presenció el horror en primera persona y sin ningún tipo de remordimiento ni ningún intento de salvar la vida de aquellas personas saliera libre sin ningún tipo de consecuencia. ¿Te parece justo? A veces, las señales están ahí, pero nadie quiere verlas. Patrick Nogueira no se convirtió en un monstruo de la noche a la mañana. Siempre había sido así. Desde su infancia mostró una violencia preocupante. En su adolescencia atacó a su profesor. Era violento con su familia y en España todos notaron una actitud agresiva hacia su familia, pero lo ignoraron. Hasta hizo comentarios preocupantes sobre sus primitos. ¿Por qué nadie hizo nada al respecto? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que el peligro puede estar más cerca de lo que creemos? El crimen de Píos nos enfrenta a lo peor de la naturaleza humana. Nos muestra cómo la maldad se esconde a plena vista y cómo la indiferencia puede ser tan peligrosa como el propio asesino. ¿Crees que si alguien se hubiera dado cuenta de todas las señales, hubiera hecho algo distinto? Déjame tu opinión en los comentarios y porfa, suscríbete, dale like, comparte con tus amigos, sígueme en redes sociales, en TikTok y nos vemos en el próximo episodio de Crimelandia. Como siempre, ha sido un placer. Besitos.